Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a su programa Aprendiendo de la Biblia. Así que hoy vamos a tratar el tema Libres para descansar. Muchos de los que se encontraron con Jesús en su ministerio terrenal estaban enfermos. Muchos de ellos, cuando llegaban, recibían sanidad inmediatamente. Jesús lo tocaba. Otros de ellos, Jesús le despedía, inmediatamente ocurría la sanidad. Y muchas veces Jesús decía una palabra y la sanidad ocurría inmediatamente. Así que Jesús sanó a hombres y mujeres, judíos y no judíos, libres y esclavos, pobres y ricos, sin distinción alguna. Jesús sanó a todos los que acudían hacia Él. ¿Qué sucede cuando oramos y no recibimos la sanidad que nosotros esperamos? Pues lo que nosotros experimentamos es un estado de depresión, de tristeza, de dolor, de sufrimiento y de desesperación. Nosotros literalmente nos deprimimos. Pero ¿cómo nosotros podríamos encontrar descanso? El descanso solo lo encontramos en Cristo Jesús. Solo lo encontramos en el Maestro. Hay un momento en el que nosotros necesitamos descansar para que nuestro sistema inmune se reactive y nuestro cuerpo empiece a curarse. Otras veces nosotros necesitamos descanso emocional porque estamos cansados y necesitamos recuperar ese descanso. Muchas veces son situaciones en las que no hay peligro de vida, sino que un resfriado, un dolor de cabeza, nos quedamos ahí sin pensar en nada y sin pensar en lo que tendríamos que estar haciendo. A veces se trata de algo que es potencialmente peligroso. Y ahí nosotros nos desvelamos pensando en qué fue lo que nosotros hicimos. Pensando en lo que hacíamos en el pasado, si fueron las drogas, si fueron los trasnoches que ocasionaron esta enfermedad o el estilo de vida directamente que fue poco saludable para nosotros y nos agobiamos mentalmente y nos cansamos pensando en eso. Pero muchas veces pensamos, ¿será el exceso de peso que venimos ganando desde hace tiempo que nos tiene a nosotros enfermos? ¿O será que Dios nos está castigando y por eso estamos así? Él nos está castigando por el pecado que tenemos en secreto. Y todo eso lo pensamos. Pero vamos a ver lo que dice el libro en Marcos, capítulos 2, del 1 al 4. Después de algunos días, Jesús entró de nuevo en Capernaum y se oyó que estaba en casa. Enseguida se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún a la puerta, y él le predicaba la palabra. Entonces le trajeron a un paralítico cargado por 4 hombres, y como no podían llegar a él debido a la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Este era un caso obvio de que el paralítico
estaba enfermo a causa de su vida pecaminosa que llevó. Y él no se encontraba satisfecho ni muy contento de la vida que él había llevado, porque sabía que esa vida que él llevó en el pasado fue la cual lo llevó a tener esa enfermedad. Los expertos espirituales trazaron línea de la causa de la enfermedad y sabían que la enfermedad que tenía era causa de sus propios pecados y no había cura. Pero esta actitud puede ser común, porque muchas veces nosotros nos obsesionamos con quién lo hizo. Si se cometió algo, ¿quién debe de pagar? Y si hay algún accidente, siempre se busca un culpable para demandarlo o para echarle la culpa. Pero esto no produce sanidad. No produce sanidad, no produce tranquilidad y no le da el descanso al enfermo. Así que es claro que el diseño que Dios tenía para nosotros, el diseño original, no incluía dolor, sufrimiento, muerte, ninguna de esas cosas. La enfermedad entró a causa del pecado. Por eso el Señor nos da pautas de salud para nosotros tener una vida más saludable, para que podamos disfrutar de una mejor vida. Pero mientras estemos en este mundo pecaminoso, habrá enfermedad, dolor, y no habrá garantía de salud para los seres humanos. Pero lo bueno de todo esto es que Dios puede darnos descanso a cada uno de nosotros, ya sea que nosotros estemos enfermos o estemos cansados emocionalmente, ya sea que la enfermedad sean por nuestras propias acciones o por el descuido de otras personas. En Jesús nosotros encontraremos la sanidad y el descanso que nosotros necesitamos. Pero hay una pregunta que debemos darle una respuesta, y es la siguiente: ¿qué hace Jesús para curar al paralítico? ¿Qué hace Jesús? Lo primero que Jesús hace es perdonar al paralítico. Pero los líderes religiosos se sorprendieron al escuchar a Jesús otorgarle el perdón al paralítico. Decirle: yo te perdono. Ellos se encontraron eso extraño y se sorprendieron. Pero hablar es fácil, pero no cuando Dios habla, porque por las poderosas palabras llegaron a existir todas las cosas. Aunque el perdón es algo que nosotros no podemos verlo, es difícil de otorgarlo. Dese en cuenta que el perdón le costó la vida al Hijo de Dios. El perdón fue un precio alto que Él pagó en la cruz del Calvario. Dios anhela curarnos, tanto por dentro como por fuera, a cada uno de nosotros. Él decide curarnos. Muchas veces la curación ocurre de manera inmediata, como ocurrió con el paralítico. Pero también en muchas ocasiones tendríamos que esperar a la mañana de la resurrección para experimentar una sanidad física.
Pero nosotros no podemos desesperarnos. De cualquier manera, el Salvador quiere que podamos descansar en la seguridad de su amor, de su gracia y de su perdón. Y Él quiere otorgarnos todo eso ahora mismo, en medio del dolor y del sufrimiento. No importa lo que sea que estemos pasando, el Señor quiere darnos la sanidad. Pero voy a leerle algo que tengo por aquí. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la enfermedad más común en todo el mundo, que afecta a más de 300 millones de personas cada año, que no siempre presenta síntomas visibles, es la depresión, y es la principal causa de discapacidad en todo el mundo, y es uno de los principales contribuyentes a la carga mundial de morbilidad. La depresión, una enfermedad que es causa de muerte mundialmente. Pero la depresión no es la señal de que algo anda mal siempre, de que una persona cristiana esté mal con Dios. No es necesariamente eso. Incluso los cristianos fieles pueden experimentar en algún momento de su vida la depresión, especialmente después de un hecho traumático. Y esto no es una señal, no es falta de fe, pero cualquiera de esas cosas que le pase en la vida a una persona, cualquier situación difícil, ya sea una violación, ya sea un secuestro, puede acarrearlo a un momento de depresión o cualquier circunstancia de la vida. Y no significa que está mal delante de los ojos de Dios. Nosotros a través de los salmos podemos ver cómo el pueblo de Dios vivió oprimido, cómo estaba viviendo un tiempo de angustia y de dolor. Y todo eso está registrado en ese libro. Pero muchas veces la depresión se apodera de nosotros en forma lenta y silenciosa. Muchas veces nosotros podemos reconocer que estamos en un estado de depresión y podemos levantarnos y podemos sanar esas heridas que tenemos. Pero muchas veces la depresión ataca rápidamente después de un acontecimiento físico o emocional. Un ejemplo fue el profeta Elías. Estaba cansado, tanto física como emocionalmente, después del evento en el monte del Carmelo. Ahí la historia habla de que Elías hizo descender fuego del cielo y que luego hizo caer lluvias después de 3 años de sequía que tenía el pueblo. Y luego de ahí que sucede todo eso, dice que Elías tenía 24 horas agotadora, una experiencia con un brusco despertar y una amenaza de muerte que él estuvo. Fue el desencadenante para él llegar a una depresión. Así que Elías comienza a correr por escapar, por salvar su vida. Pero hoy en día entre nosotros ocurre de esa manera.
cuando nos encontramos en situaciones difíciles, atacados, pues nosotros no huimos, empezamos a huir, a correr, empezamos a correr. En muchas ocasiones corremos al refrigerador y nos ponemos a comer desesperadamente. Muchas veces nos llenamos de trabajos, nos cargamos nuestra agenda para no pensar. Muchas veces nosotros buscamos una relación nueva, buscamos otro lugar, no cambiamos de lugar para nosotros encontrar ese descanso que necesitamos. En un afán por nosotros escapar de esa depresión que tenemos, de eso que nos está agobiando nuestra mente para no pensar en nada, y bloqueamos todo eso para nosotros salir de ese hoyo en el cual nosotros estamos metidos, que nos está consumiendo cada día y nos está destruyendo a nosotros. Nosotros nos estamos concentrando en huir de algo que no tiene nombre, y ese algo que nos quita la felicidad y el descanso en nuestra vida. Pero todo esto nosotros lo disfrazamos, pero en vez de nosotros sanarnos, lo que hace es que eso no hace peor, no empeora la situación, no hace más daño. Así que Elías estaba cansado, demasiado cansado para seguir corriendo. Y entonces Elías se tira en una piedra. Elías se pone a orar. Entonces Elías, cansado de correr, cansado y agobiado, vuelve a orar. Pero esta oración es muy distinta a la primera oración que él hace, sino que es una oración de desesperación. Él está desesperado y hace una oración corta. Y esta oración que él hace la encontramos en Primera de Reyes, versículo 19, capítulo 4. Y dice así: y se fue por el desierto un día de camino, y al llegar se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, Señor, quita mi vida, que no soy mejor que mis padres. El profeta deseaba morir. La solución que él encontró a esto fue la muerte. Y decía: yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Cuando Elías finalmente se tranquiliza, la culpa se apodera de él y se da cuenta que esa huida podría haber sido una gran oportunidad para él restaurar a Israel. Y se da cuenta de que ha decepcionado a quienes a él lo estaban necesitando. Pero es tarde, porque ya él no puede hacer nada al respecto. Y él está en un doloroso momento de autorreflexión. Y conociendo muy bien la historia, se ve a sí mismo tal y como él es. Dese en cuenta, muchas veces es doloroso encontrarnos a nosotros mismos tal y como somos. Y así se encontró el profeta tal y cual él es. Pero cuán agradecidos debemos de estar nosotros con nuestro Dios, porque Él no verá a nosotros como ve a Jesús su Hijo. No nos verá a nosotros como somos nosotros, sino a través de Jesús nos verás. Debemos de estar mayormente
agradecidos de nuestro Dios. Qué mayor esperanza podemos tener nosotros, porque a través de la fe podemos reclamar la justicia en Cristo Jesús. Pero no obstante, la depresión viene a nosotros y viene a quitarnos la felicidad y a llevarnos a un lugar oscuro donde no hay esperanza, donde ya todo está perdido. Pero muchas veces nosotros pensamos que la muerte es la solución. Y este mismo fue el caso del profeta Elías cuando estuvo desesperado, cuando se encontró consigo mismo. La muerte. En algún momento de su vida quiso la muerte. Pero des en cuenta que el médico por excelencia no condena a Elías. Cuando Elías estaba tirado en esa desesperación dicen que se quedó profundamente dormido. El profeta se quedó, dice la historia, dormido. Pero un ángel vino y lo despertó y le dice: Elías, come. Y Elías despierta y empieza a comer y vuelve y se queda dormido. Y el ángel vuelve y le despierta y le dice: Elías, come, que largo camino te espera. Y el profeta empieza a comer. Y dice que fue fortalecido con aquella comida. Entonces dice en el versículo 8 del capítulo 19 de Primera de Reyes: entonces Elías se levantó, comió, bebió, y con la fortaleza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Fue fortalecido el profeta, y ahí Elías, al encontrar el descanso, empieza a correr en otra dirección a la cual Dios decide llevarlo. No a la dirección que él estaba anteriormente, a la dirección de Dios. Así nosotros a veces caminamos en la dirección contraria a la que Dios quiere que caminemos. Pero cuando nosotros caminemos a la dirección de Dios y nos encontramos con Dios, Él nos trae el descanso, nos trae la sanidad y nos levanta de esa depresión que nosotros tenemos, nos levanta y nos sana física y espiritualmente. Así que el Señor hace borrón y cuenta nueva con nosotros cuando decidimos. Y entonces todo es diferente para nuestra vida. Tenemos un descanso, tenemos paz, tenemos seguridad, vivimos una vida tranquila con nuestro Señor. Así que esta vez el Señor reorienta a Elías y él camina hacia otra dirección a la que Dios quiere. El Señor comprende que nosotros en este mundo, en esta vida pecaminosa, podríamos experimentar la depresión en cualquier momento. Pero el Señor quiere siempre ayudarnos, siempre y cuando nosotros deseamos y le demos esa oportunidad para que Él entre a nuestra vida. Él viene a eliminar todos esos problemas y esas situaciones que nos llevan a nosotros a ese estado de depresión. Así que el Señor sabía que al profeta Elías le esperaban días todavía le esperaban mejores que los anteriores. Que el profeta sanaría y él aprendería a regular su vida. Y él aprendería a aceptar el descanso de Dios. Así también en nosotros el Señor sabe que tenemos días que nos espera, que no es la muerte como muchos creen que es la solución para terminar con ese estado de depresión, sino que vienen días mejores
para cada uno de nosotros. Y el Señor lo conoce porque Él sabe nuestro futuro. Dice la palabra que, según la historia en Primera de Reyes, que quedaban reyes por ungir y que detrás de Elías venía Eliseo, el cual iba a ser ungido por Elías y que él iba a ser como un hijo para él. Así que Dios sabía que Elías volvería a hacer descender fuego del cielo y que para el profeta Elías no había muerte. No había muerte desesperada bajo el enebro, no la habría, sino más bien un paseo en carro de fuego hacia la Canaán celestial. Todo eso le esperaba al profeta Elías. También así como Elías, a nosotros también nos esperan días mejores. Nos esperan lo que es la Canaán celestial en la mañana de la resurrección. Nos espera la Canaán celestial cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Y dice la palabra que seremos arrebatados y lo esperaremos al Señor en el aire. Y que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que todas esas promesas son para nosotros hoy en día y que no debemos desesperarnos. No importa qué situación difícil tú estés viviendo, no importa qué esté pasando por tu vida, sigue orando con fe. Continúa orando sin cansarte. Ora en tu mente, ora silenciosamente y el Señor te va a dar el descanso que tú necesitas. Sigue avanzando sin vacilar. No te canses. Si tú te caes, levántate nueva vez sin cansarte. Levántate. Sigue corriendo. El Señor nunca falla. Él contesta todas las oraciones. Sigue hacia adelante. Canta himnos a Dios. Canta melodías. Aunque esté deprimido, aunque esté triste, por alguna circunstancia de la vida, sigue hacia adelante. Te lo digo como alguien que sabe que la luz vendrá algún día hacia nosotros y que las nubes y las tinieblas serán rechazadas. Así pasaremos del poder opresivo de la tiniebla al sol brillante de su presencia. Y lo voy a dejar con este versículo que nos da consolación a cada uno de nosotros. Y dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y este versículo lo encontramos en Salmo 27, versículo 1. Que Dios te bendiga. Sigue hacia adelante. No te canses. Ven, Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores.